Nosotros es una película del director y creador de la exitosa película Get Out, Huye, del 2017, que propone una mirada crítica de la discriminación racial desde la perspectiva del cine de terror. Con un poco de humor negro y una alta dosis de terror, un terror especialmente psicológico y suspenso, el director Jordan Peele realizó una crítica social que consiguió millones de espectadores y se ganó el corazón de los cinéfilos. Us, Nosotros, de este año, 2019, que se acaba de estrenar hace poquitos días, según sus propias palabras, es la pesadilla que vive una familia que se enfrenta a sus dobles, pero en versión fantasmagórica. Jordan Peele dijo que la idea principal es que somos nuestro peor enemigo, y esa idea creó este monstruo. Quería forjar esta nueva mitología que exploraba nuestra dualidad. Para los actores sabía que esto era lo más divertido porque ¿quién no quiere interpretar dos papeles en una película? Y a pesar de que este film no abordará directamente la identidad racial como la anterior, el director asegura que al poner a una familia afroamericana en el papel principal ya estaríamos explorando un territorio cinematográfico inexplorado. Él es amante de las imágenes icónicas y cree que los conejos y las tijeras son cosas que le asustan y que son cosas insensatas, así como le encanta subvertir y resaltar el miedo en cosas que no necesariamente asociarías con eso, explicó. Está protagonizada por Lupita Nyong'o y Winston Duke. Al principio está ambientado en 1986, en donde una nena se pierde en un laberinto de espejos dentro de un parque de diversiones. Volvemos a la actualidad. La niña de ese momento ahora es una mujer que viaja con su esposo y sus dos hijos a la casa de su familia donde ella vacacionaba, en el medio de un bosque frente al lago. Están cerca de un lugar llamado Santa Cruz, la playa donde le ocurrió una situación particular a esta nena. Lo que parecían unas vacaciones ideales se convierten en una auténtica pesadilla. Hay algo acerca de esa playa que la asusta, provocando flashbacks a un extraño encuentro que tuvo ahí cuando era una niña en 1986, algo que la dejó traumatizada de por vida. ¿Qué fue exactamente lo que le pasó y por qué vuelve a acosarla ahora, después de 30 años? Esto da pie a que los espectadores saquemos varias hipótesis mientras la cinta sigue y nos intriga más y más. De pronto por la noche reciben una visita inesperada. Cada miembro de la familia se ve atacado por un doble suyo, vestido con un conjunto rojo, luciendo un guante en la mano derecha. Son una versión de ellos mismos, pero como si fuera devastados, oscuros, sombríos. Son ellos mismos, más bien una versión terrorífica de ellos. Lo más impactante para mí es que se comunican con sonidos guturales, y solo la mujer puede hablar, pero de una manera muy inquietante. Peele dirige cada una de las secuencias de la película con una tensión terrible que te queda a flor de piel. El director junta muchos elementos, aparte de la oscuridad y la gente extraña que aparece, envuelve todo en una atmósfera sofocada, mucha sangre, versos bíblicos siniestros, juegos de carnaval espeluznantes, conejos enigmáticos, hay asesinos hilarantes y actos de violencia increíbles. Hay lecturas sociales profundas sobre la vida en el siglo XXI en Estados Unidos. Hay situaciones muy perturbadoras y por momentos hasta surrealistas. A todo esto se le suma el cineasta Michael Youlakis, que juega con la luz y las sombras con efectos amenazadores, y Michael Abels, que crea un clima inquietante con esa música que hace que las secuencias sean cada vez más bizarras. La actriz, junto con su calidad interpretativa, da profundidad de sentimientos a ambos personajes. Ella le da a cada uno gestos específicos y voces marcadamente opuestas. No solo toma una voz completamente distinta, sino que su postura, los movimientos, las expresiones faciales sugieren un individuo completamente diferente. En esta película el director usa la metáfora del yo dividido para explorar lo que se encuentra debajo de la América contemporánea, su doble conciencia, doble moral, identidad, sus pecados y los miedos. Cuando el padre de la familia les pregunta quiénes son ellos le dicen: somos estadounidenses. Las implicaciones políticas se vislumbran, igual que las alusiones a Hands Across America, Manos Atravesando América. Este fue un gran evento de 1986, en el que se formó una cadena de millones de personas para ayudar a aliviar la pobreza y el hambre, y los miles de kilómetros de túneles vacíos que se ejecutan bajo los Estados Unidos. En resumen,
Nos asusta y entretiene en proporciones iguales. El excelente elenco tiene la oportunidad de interpretar no solo sus versiones buenas, sino también a sus versiones bizarras, alternativas y maléficas, que aparecen e irrumpen en sus vidas. Esta película tiene múltiples capas y lecturas, exponiendo no solo a una familia, sino a todo el mundo frente al espejo. Hay un mensaje y una metáfora, sobre todo criticando a los Estados Unidos, ya que el título original es US, US, que también hace referencia a United States. La película tiene muchos temas que emergen del horror y golpean a la audiencia a lo largo de la cinta, pero el que más se destaca es la revolución. Los dobles asesinos de la familia están luchando por una razón. Peele confirmó que al hacer esta película se inspiró en lo que está sucediendo en Estados Unidos hoy, cuando los privilegiados tienen que enfrentar a aquellos que han ignorado toda la vida. Esto puede llevar a momentos explosivos.